El Congreso Nacional actualmente discute la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, dos legislaciones fundamentales para la regulación de los procesos electorales y que por años han sido imposibles de aprobar. Tras las últimas elecciones, la misión de observación de la OEA concluyó que la República Dominicana necesita realizar una reforma profunda al marco legal del proceso electoral, algo que ya sabíamos, pero que hasta ahora ha sido imposible, pues son los propios partidos los que no quieren sujetarse a normas y reglas y por eso no se ponen de acuerdo. La discusión de la ley de partidos cumple 17 años y actualmente existen unos 20 proyectos distintos en el Congreso Nacional. Además, en las vistas públicas, organizaciones de la sociedad civil y personas independientes también han llevado sus propuestas. De todas ellas tendrán que surgir las leyes definitivas. Pero ¿cuáles son los puntos más polémicos? Los que han significado el tranque durante tantos años. ¿Cuáles son las propuestas más novedosas? ¿Se logrará el consenso o llegaremos nuevamente a unas elecciones sin el marco regulatorio? ¿Cuáles son esos puntos que no pueden quedar fuera de ambas leyes? ¿Votarán los partidos para establecer normas que los controlen? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Esta noche, María Cela. Y como dije anteriormente, ahora se animaron. ¿Qué está pasando? Bien, ahora empezaron a animarse. Gracias. Muy poco concentrados. Como dije anteriormente, nuestros invitados en la mesa, Eddie Olivares, ex juez de la Junta Central Electoral, Fidel Santana, diputado del Frente Amplio. Miembro de la comisión bicameral. Miembro de la comisión bicameral que está estudiando ahora mismo las dos, la ley y la reforma. Y Francisco Álvarez, nuestro querido Pancho, abogado representante de Participación Ciudadana. Invitamos también a Alfredo Pacheco, pero al final no pudo estar. Nosotros esperamos que esta mesa nos dé la hora que tenemos para discutir este tema, pero si no, ustedes nos sugieren a través de las redes sociales si quieren que lo continuemos la semana que viene. Nuestro hashtag ahí está para que lo apunten inmediatamente, Ley de Partidos ENM, porque vamos a estar comentándolos de una forma un tanto distinta. Y vamos a empezar. ¿Cuántos años es que lleva esta? Son dos leyes. Hay una reforma a una ley y hay una ley. La Ley de Partidos, por un lado. Esa sí que es nuevecita, no la hemos tenido nunca. Y luego está la reforma a la Ley Orgánica Electoral. Son dos temas. Vamos a concentrarnos. Primero, saber la diferencia, Pancho, entre los dos para el público. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de cada una? Y bueno, y comenzar señalando que la primera iniciativa de la ley de partidos, nunca hemos tenido una ley de partidos, pero ese proyecto es viejísimo. De los 90. Sí. 93, cuando la Fundación Siglo XXI comenzó un trabajo en ese sentido, después vino el diálogo nacional, ha habido múltiples ocasiones en que se ha discutido. 17 años es desde que se sometió por primera vez al Congreso, pero tenía más tiempo discutiéndose en la agenda nacional. Así mismo es. Y bueno, la diferencia entre la ley electoral, que regula todo el proceso electoral, la organización de la Junta Central Electoral, los miembros de la Junta Central Electoral, es una cosa, y otra cosa que esa siempre la hemos tenido, la ley electoral. De hecho, hemos tenido de la dictadura de Trujillo para acá dos leyes en materia electoral. ¿Cuántos años tiene la última? La última data de 1997. Cumple 20 años en diciembre. En diciembre cumple 20 Eso hay que cambiar urgentemente. Pero bueno, la que nunca hemos tenido, que es la ley de partidos, finalmente la Constitución del año 2010 constitucionalizó ese tema y obliga a que se dote al país de una ley que regule los partidos políticos. Y lamentablemente el Congreso ha faltado a su responsabilidad, porque ya tenemos desde el 2010 7 años sin que se cumpla con ese mandato constitucional. Porque nadie quiere, porque a los partidos no les conviene. ¿Por qué? Mira, ocurre lo mismo que con Participación Ciudadana. Cuando un partido está en la oposición, aplaude muchísimo Participación Ciudadana. Sí, claro. Cuando sube al poder, lo critica a muerte. Sí. Pues aquí pasa lo mismo con la ley de partidos políticos. Cuando un partido llega al poder, no quiere una ley de partidos políticos porque lo limita en el ejercicio abusivo de los recursos públicos, en el tema de la democracia interna, por ejemplo, que no se cumplen en la mayoría de los partidos, por no decir en todos. El dedo. No, fíjense, hay un dato interesantísimo, y es que la Constitución del 2010,
que es un poema, bien escrito, un poema, establece principios constitucionales sobre estos temas de ley electoral y ley de partido. Esos principios son los que deben guiar el texto que finalmente tendremos, tanto de la ley de partidos como de la ley electoral. ¿Cuáles son los principios en materia de ley de partidos? La democracia interna. Lo establece la Constitución en el artículo 216. Primer problema para las cúpulas de los partidos políticos, porque ha habido tú dices que cuando uno ha estado en el gobierno no lo ha aprobado. Yo digo que ha sido un acuerdo tras bastidores, no importa dónde se encuentren, de nunca aprobar la ley de partido político. Porque, porque lo limita interiormente. Ahí lo claro. afecta a todos, ¿no? Claro, porque las cúpulas, obviamente, cuando se habla de democracia interna, ¿qué Claro. significa eso? Significa que son las bases de los partidos, los Elecciones miembros para que van a ganar, elegir sí. a sus Exacto. dirigentes y van a elegir A a su sus candidato. candidatos. Exacto. Claro. Pero- Bueno, ¿cuánto tiempo tienen los miembros del comité político ahí? Bueno, Inamovibles. Ese es uno de los temas, por ejemplo, en la ley en En el el proyecto PLD. de ley de partidos políticos, la renovación de la dirigencia. Pero el segundo principio que establece la Constitución es el de transparencia. La fiscalización. Y a mí me Todo lo que asusta. se mueve a la luz pública. A mí me asusta. Al partido y a la luz pública. Leí unas Los declaraciones, del senador Vargas de Moca, ¿no? Diciendo que va José Rafael avanzando Vargas. la comisión bicameral, que de 17 puntos creo que dijo, se habían aprobado 16 y que solamente uno no se aprobó. ¿Cuál era? El tema de la transparencia del financiamiento La del- privado, que no se Claro. quiere que se sepa de ¿Quiénes dónde son los viene que el dan el dinero. dinero? Entonces Bueno, pero después mira. estamos hablando de Joao Santana, de narcotráfico, y todo eso pasa por debajo de la mesa. Y la verdad es que sin esa modificación, sin esa regulación para los partidos de la obligatoria transparencia de los fondos privados que se reciben, que tenga que ponerse nombre y apellido y monto recibido, que la Junta pueda verificarlo y fiscalizarlo. Sin eso, la ley de partidos no va a salir. Es bueno, y voy a intervenir, hacer un poco de antecedente de lo que sucedió en el último año y medio para que la gente contextualice el problema de esta ley. Estuvimos al punto de tener una ley de partidos políticos hace un año, casi 2 años, a partir de un proyecto que se sometió, de otros más que se elaboraron como matriz, y que una comisión donde estaba Julio César Valentín, Minuta Tavares Mirabal, bicameral, trabajó por 3 años en el Congreso Nacional, hicieron grandes aportes, donde sí se contempló límites al nivel de publicidad, al nivel de la transparencia, la fiscalización de los partidos. Cuando se enteran de que este proyecto está prácticamente terminado, se mutila y se propone en el Comité Político del PLD otro proyecto mutilado que es sometido a la Cámara de Diputados y que el entonces presidente de la Cámara de Diputados somete sin haber estado en agenda para ser aprobado de manera inmediata en el hemiciclo. Y fue aprobado. Bueno, Y no fue contemplaba- ahí donde se quitó lo que Claro, decía Pancho, lo porque de era la el proyecto identificación mutilado, de los donantes no de era campaña. el del trabajo que se había realizado. Se aprueba en el hemiciclo con la mayoría del PLD y cuando la gente ve el proyecto, la opinión pública sale y dice, esto no puede ser, para eso no queremos ley de partido político, porque no está ni el problema de la transparencia y la fiscalización Ok. claro, se acorta el tema de las mujeres, de la participación y los elementos fundamentales por los cuales se quiere una ley y se Fidel. echa para atrás. Ok, Fidel, ahora sí se está debatiendo, se está discutiendo otra vez y ahora sí parece que hay interés. Primero saludarles, después de superar la impresión de estar acá con tan bellas damas. Creo que el ambiente nacional, pocas veces confluyen tantos factores en una coyuntura para que se genere una necesidad que de algún modo obliga a los actores políticos a dar alguna respuesta final a este largo periplo de Antes de indefinición. las próximas elecciones. Creo que sí, que están dadas las condiciones. En el Congreso se ha expresado en esta comisión bicameral, todos los actores que estamos participando allá se reiteran en la lógica de sacar tanto la ley de partido como la ley electoral. Se ha comenzado a trabajar con mucho entusiasmo. En el día de ayer incluso hubo una jornada muy buena en la que se avanzó hasta la sección 3, revisando artículo por artículo. Y debo decir que Perdón, ¿cuál es el proyecto que están utilizando de base para la discusión? el de la Junta El de Central la Electoral, Junta, pero ok. se está al mismo tiempo porque hay una matriz comparativa con varios proyectos y también
con lo que había avanzado la comisión bicameral que anteriormente estuvo trabajando. Y entonces, básicamente se está mirando y las diferencias son mínimas. Hasta ahora hemos avanzado prácticamente sin contratiempos. La idea es que este ambiente pueda ser acompañado desde afuera, porque soy, sin ser pesimista, de lo que entiende que si la sociedad no ejerce alguna presión para que saquemos un instrumento que esté realmente adecuado a los tiempos, pues este proyecto pudiera terminar siendo también mutilado por la mayoría mecánica que impondrá la comité político. Pero sobre ese punto que estaba mencionando Pancho, que dijo el senador José Rafael Vargas, de la identificación de los donantes de campaña, ¿cuál ha sido la discusión a lo interno que se ha dado en la comisión sobre ese punto? Aún no hemos llegado ahí, porque ese es un tema de la ley electoral. Por eso van tan bien. Básicamente, no hemos llegado ahí. Pero sobre la mesa, ese es uno de los temas de mayor contradicción, como es, sin lugar a duda, el de los topes de gasto de campaña. Claro. Esos son temas, el tema de la equidad de género. Hay propuestas interesantes de avanzar hacia la igualdad. Claro. Y eso 50-50. tiene una resistencia evidente. El tema del Claro, la mayoría arrastre, son hombres. el tema del arrastre Increíble. de los senadores Diputados. o los diputados, eso es un tema Sí. que tendrá grandes. Voto preferencial. El voto preferencial. Hay en estos momentos una tendencia hacia devolverse a las listas. Particularmente yo creo que no, que lo que hay que cualificar ese voto ¿Y qué es preferencial. eso del voto obligatorio? Bueno, ese es un tema que Que ha levantado comienza polémica a plantear el PRM, preocupado por el tema de la compra de votos. Nosotros particularmente creemos que lo que hay que avanzar es a un régimen de consecuencia más serio. O sea, voto obligatorio que, vamos a explicarlo a la gente, ¿qué es lo que ha propuesto Alfredo Pacheco? No, el PRM. Es el PRM que ha propuesto que se introduzca dentro de la ley nueva el voto obligatorio. En muchos países, tanto de la región como de Europa, se tiene el voto obligatorio. Y eso O lo sea, que que usted hace tiene que votar es- obligado. Tiene que votar obligado, y si no va a ejercer el derecho al voto, pues entonces, aunque sea votar y se pone en la ley de manera blanca, donde usted demuestre que no está de acuerdo con ninguno de los que están participando Aunque dentro sea del votar en proceso, blanco. votar blanco. Entonces, si no votas, tienes una sanción civil, porque es un deber y es un derecho garantizado por la Constitución. Una sanción Hay una económica. discusión, en Perú, por ejemplo, hay una sanción económica, en Argentina también se tiene, en Ecuador también se tiene, en Bélgica se tiene el voto obligatorio, pero hay que tomar en cuenta, yo creo que es un tema muy delicado, porque lo que hay que tomar en cuenta verdaderamente es la cultura sociopolítica y cultural, o sea, esa cultura electoral de cada uno de estos Y países. la Constitución de la Y República. la historia. Constitución de la República y la Claro. historia, porque hasta qué punto, para tú salvaguardar, que es uno de los argumentos, la compra de votos, hasta qué punto esto es válido. Porque ¿quién dice que el que está en el gobierno no solamente compra votos, sino que también, a través de los mecanismos de represión que tiene a su disposición, saca a la gente a votar de manera obligatoria? Son Pero yo cosas que pueden tampoco pasar. veo cómo eso va a evitar que alguien venda el voto. El que lo quiere vender, lo vende y punto. Más caro. Aunque sea Vamos a hacer obligatorio más o no sea caro, obligatorio. más caro. Vamos a hacer una pausa. Nos quedan los temas polémicos que tenemos que desmenuzar, Sí. que es el asunto del financiamiento y, por supuesto, la democracia a lo interno de los partidos. Y también, si llegamos a lo de la ley electoral, la reforma, lo de cómo, porque no podemos tener a un presidente de una Junta Central Electoral dominando, decidiendo todo, porque eso se presta a muchísimas cosas. Esa es otra de las cosas Como que he ya leído ha pasado. que se tiene que cambiar, como ya ha pasado. Hay varios temas que queremos tocar y queremos sus opiniones. Recuerde, Ley de Partidos, ENM es nuestro hashtag para poderlas compartir. Si usted tiene alguna pregunta que hacer a alguno de los miembros de esta mesa, puede ejercer su derecho a través, ¿vieron qué lenguaje estamos usando? A través del Twitter. La gente está comentando muchas cosas, solamente una antes de empezar con Eddie, que decía alguien, Viterbo Cabral, el voto es un deber, no una obligación. El día que sea obligado yo dejaré de votar. Al que le imponen las cosas, usted sabe cómo es la cosa. Bueno, Eddie, hiciste un artículo recientemente donde señalabas en la ley de partidos los puntos más polémicos, los puntos más importantes que tenían que trabajarse bien y que tenían todo el mundo que ponerse de acuerdo. Primero, las primarias internas, simultáneas o individuales. Hasta ahora en República Dominicana no hemos visto eso. Para que ustedes escojan ahora por dónde vamos a irnos. 2, primarias obligatorias u opcionales. 3, padrón cerrado de cada partido o padrón abierto.
4, primarias organizadas por la Junta Central Electoral en coordinación con cada partido o primarias organizadas por cada partido bajo la fiscalización de la Junta Central. Distribución del financiamiento público, regulación del financiamiento privado y la publicación o no de los contribuyentes privados. Esos son los puntos más polémicos. Sí, ciertamente esos son los puntos que van a dar de qué hablar y que podrían determinar, y ahí Fidel hablaba de su preocupación, de que al final de cuentas, si la sociedad no asumía su rol en el reclamo de que se haga una ley de partidos políticos que abarque esos temas importantísimos para la democracia, o una ley electoral que garantice los 4 pilares fundamentales que manda el artículo 211 de la Constitución de la República, que las elecciones sean transparentes, que sean objetivas, que sean libres. Y usted dice, bueno, pero son libres, porque la gente acude a votar a los colegios electorales en cada proceso en libertad, no tiene obstáculos. Sin embargo, la libertad del sufragio no se mide en función de que usted pueda acudir a votar el día de las elecciones, sino de que el voto sea la expresión libérrima de la voluntad del elector. Pero el otro, el más importante, el cuarto, que manda el artículo 211 de esa Constitución, que muy bien Pancho ha señalado que es un hermosísimo poema, es el de la equidad, que es el principal desafío de la democracia dominicana. Una competencia entre un partido de oposición o varios partidos de oposición frente a un partido de gobierno que tiene la libertad de utilizar todos los recursos del Estado y generar un déficit como el del 2012, 200.000 millones, o de que el presidente ese hoyo nunca se ha sabido realmente o de que el presidente de entonces anunciara desde Nueva York que iba a utilizar 50.000 millones para ganar las elecciones y no pasar nada. Entonces, ese cuarto elemento, el de la equidad, es fundamental en lo que tiene que ver con la ley electoral. En lo relativo a la ley de partidos políticos son estos elementos. Ahí la sociedad tiene mucho más razón para intervenir. ¿Por qué? Porque la sociedad, y la sociedad civil organizada la representa, la sociedad, los partidos políticos son los intermediarios entre la sociedad y el Estado, entre el elector y el Estado. Por lo tanto, la sociedad, y en este caso la sociedad civil organizada, tiene el derecho, el deber de participar reclamando que finalmente, después de tantos años, tengamos una buena ley de partidos, una buena ley electoral que esté sintonizada con la Constitución del 2010 y en ese sentido que evitemos que se aplique aquí la tesis de Lampedusa, cambiar algo para que no cambie nada. Entonces, eso es lo que hay que evitar y por eso es tan importante que los partidos políticos y la oposición, en lugar de hacer planteamientos como este relativo al voto obligatorio, se concentren en estos temas que son los primordiales para que tengamos una mejor democracia. Ok, Christopher Calderón, quien ha sido colaborador de Esta Noche María Cela en anteriores ocasiones, ahora nos va a ayudar con el asunto de los tweets, porque son muchos, y vamos a ver si podemos compartir algunos de los tweets. ¿Están listos? No. Bueno, pues entonces seguimos aquí. Uno de los problemas que hubo en las elecciones pasadas es que muchos de los candidatos no fueron electos en una primaria. Los candidatos salieron porque se hizo una encuesta en el partido o por diferentes métodos. Hay propuestas para solucionar ese problema, que todos los candidatos tengan que pasar por la elección de las bases de su partido. Así mismo es, hay 2 métodos que se puede utilizar. Uno directo, donde van a primarias y se vota, los miembros del partido eligen sus candidatos para las elecciones, y otro a través de delegados, y se utiliza el concepto de convención, donde se eligen delegados que a su vez entonces eligen. Eso que vemos tan moderno en los Estados Unidos. ¿Ustedes saben cómo avanzamos aquí? Ajá. ¿Cómo? Voy a poner el caso del PRM, que es un partido, bueno, cambió de nombre, ¿no? Viene de muy atrás, pero se dotó de unos estatutos nuevos. Sí. Y sin embargo tiene un artículo que es contrario a la democracia interna, con una cantidad de métodos para elegir candidatos. Opciones, son opcionales. Incluyendo las encuestas.
y otros métodos más. Entonces, ¿cómo es posible que unos estatutos modernos vayan de espaldas a ese criterio porque de hay democracia también un interna? problema, porque eso me refiero al problema de la cultura. Una de las cosas que pasó en las elecciones pasadas, que no debe volver a pasar nueva vez, es que para la elección, por ejemplo, de los congresistas, aquí se está hablando del voto preferencial, con el cual hay muchísimo problema, porque es tú te canibalizas con los propios compañeros de partido, las mujeres vamos en desventaja porque el financiamiento que se busca, como no tiene límites, se le da mayor parte a los hombres, y cuando llegas a la Junta comienzan a poner, a veces en muchísimas juntas municipales, votos a quienes ellos prefieren que lleguen a esos lugares. Y vimos todas las irregularidades que se dieron con ese voto preferencial en las elecciones pasadas, donde gente que fueron electas no salieron. Y no es la primera vez. Entonces, cuando tú planteas, que es lo que más me preocupa, ¿qué es lo que se está planteando ahora mismo? Volvamos a la lista cerrada. ¿Qué tipo de representatividad va a tener un congresista si la cúpula del partido va a decidir a quién pone y por orden para que salga electo? Cuando se creía que es una etapa superada del voto preferencial. No, además, ¿quiénes van a hacer lo que van a estar en la lista? Lo que la cúpula quiera. Claro. No va a haber relevo generacional. No estoy diciendo que el voto preferencial sea la panacea, pero se ha propuesto, Fidel, creo que es la elección de los votos por distrito, que se dividen las circunscripciones por distrito y sean uninominales. Pero esto de las primarias, sí, pero que en ese tema lo que no es justo es que un elector tenga por obligación que elegir al senador y al diputado del mismo pero ustedes partido. me están saltando. Sí. Estábamos hablando de las primarias, sí es importante que cerremos ahí. Sí. Lo ideal es que los partidos realicen sus propias convenciones para elegir a sus representantes, incluso a sus dirigentes, que no es que el que se sentó allá arriba, como decía Pancho al principio, y que eso tenga su modus operandi, que tenga su promoción, sus elecciones, que 3 meses antes, eso es lo que yo como estaba lo han hecho leyendo, anteriormente. ¿Verdad? 3 meses antes, que pueda ser cerrado o abierto. Ese tema no debería ser polémico. O sea, lo que se pretende, algunas ideas es, por ejemplo, de que todas se celebren el mismo día. Nosotros creemos que no, que cada partido puede elegir su fecha en un parámetro de tiempo. Además, la Junta Central Electoral como loca supervisando todo eso. Esa propuesta es porque se da la situación de personas que votan en las primarias de varios partidos. Entonces, no, pero que para eso está en la ley corregir, que si tú estás padrón cerrado. Ahí viene el padrón. Exacto. Y ese es uno de los principales problemas. Aquí no ¿cerrado o abierto? Un solo partido de los grandes que tenga un padrón que sirva. ¿Es verdad? Ninguno, comenzando por el PLD que tiene hay gente que está en muchísimos partidos. Eso no es verdad. Hay gente que está en muchos partidos y no quieren borrarlo. Ahora, perdón, ¿dónde está lo que se pretende ahora? Que el padrón, en primer lugar, tiene que partir de cero. Cada partido debería hacerse un nuevo padrón y a partir de ahí estar bajo control de la Junta Central Electoral. Y el padrón que lo actualiza el partido tiene que mantener informada a la Junta Central Electoral. El día que hay un conflicto, el que vale es el de la Junta Central Electoral y no el del padrón. Mira lo que pasa ahí. La ley electoral 275-97 que consagra 52 artículos a los partidos políticos. Porque aquí hablamos de la aprobación de una ley de partidos, sin embargo hay un capítulo completo de la actual ley electoral 275-97 consagrado a los partidos políticos. Lógicamente no garantiza la democracia interna. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 39 de la ley ordena que los partidos políticos presenten cada año su listado de su padrón y su lista de dirigentes a la Junta Central Electoral. Eso no se cumple, no se ha cumplido. Ahora bien, es importantísimo el tema de las primarias, de determinar qué tipo de primaria queremos. Eso es fundamental. La primaria que sirve de modelo al mundo, la primera primaria, es la primaria de los Estados Unidos. La primaria de los Estados Unidos establece que los partidos políticos eligen sus candidatos en elecciones que son organizadas por los mismos mecanismos que se utilizan para elegir los candidatos. Eso mismo ocurre en Uruguay, donde la primaria simultánea se celebran lógicamente el mismo día, organizada por la Corte Electoral, y ya en horas de la noche la experiencia ha sido que muchas veces los candidatos que se adversan a lo interno de los partidos políticos terminan poniéndose de acuerdo, uno aceptando ser lógicamente el que ganó el candidato y muchas veces el que quedó en segundo lugar va a la vicepresidencia. Eso ha fortalecido mucho
el sistema de partido. Ha sido... Claro. Y los fondos para esas primarias son los fondos asignados a esos partidos, de donde vendrían. Y financiamiento y público. todo con total transparencia, porque que realmente se les asigna mucho dinero a algunos partidos que no se usa para nada que tenga que ver con elecciones. Son miles de millones de pesos desde el momento en que hay financiamiento público que se han asignado. Creo que estaba revisando el dato el otro día y andaba por los 12.000 millones de pesos. Fondos de los contribuyentes Fondos de que se entregan a los partidos, pero que no hay Que nadie sabe para qué se usan, no hay rendición de cuentas. Nadie le pide nada. Nadie le pide Entonces, cuentas. Y cuando los le piden- Pero se partidos- supone que tienen que rendir un informe a la Junta Central Se Electoral perdieron de las cómo, computadoras. de cómo se gasta, pero Y aquí La, viene la- una la de las- primera rendición de cuenta que deberían dar las cúpulas de los partidos políticos debe ser a sus propios militantes, a sus propios afiliados. Bueno. Y eso Y yo no voy ocurre. más lejos. Y no solamente está obligado a rendir cuenta a sus propios afiliados, sino a la sociedad. Exacto. Estamos hablando de Pero fondos hay una públicos. Eso lo mantiene. transparentarlo todo No, primero hacia a los afiliados, luego entonces a la sociedad y luego Que la gente someterse a los sepa lo que hace. mecanismos Sí, institucionales. pero un Pero hay aporte- una, pero un hay una aporte hay una importante. propuesta, Pancho, que tiene participación ciudadana sobre cómo se distribuyen esos fondos entre los partidos, la proporción para cada... Bueno, para cada... y antes que eso señalar que realmente es importante establecer que esos fondos provienen de los contribuyentes. claro. Que Entonces, sepamos nosotros por eso hay eso. que exigir esa rendición de cuentas. Antes de que hablemos de la distribución de esos fondos, de la injusticia que se comete, porque no hay equidad en ese sentido y tampoco hay control, y eso es lo que nos lleva a hoyos cada 4 años. Christopher ya tiene los comentarios de nuestro público a través del Twitter. Christopher, cuéntanos, ¿qué dice la gente? Eso es cierto. Muchísimas gracias a la gente que ha comentado en redes sociales con el hashtag Ley de Partidos ENM. El Twitter está ya activo y pues la gente está comentando especialmente acerca del voto obligatorio. Este ha sido el tema que más impacto ha tenido en la red social de Twitter con el hashtag Ley de Partidos ENM. Y bueno, le leo un par de tweets acerca de este tema. Nada obligado cabe en la democracia, dice Iris Viviana. También dice, abstención, dice, @abstención, dice, lo primero es establecer un sistema que garantice la transparencia. 3 temas que la gente ha comentado han sido la equidad, la transparencia y el voto obligatorio. También otro comentario que dice Viterbo Cabral, @Viteca007, dice, el voto es un deber, no una obligación. El día que sea obligado, yo dejaré de votar. Muchísimas porque yo gracias a la comenté gente. Siga ahorita. comentando durante el programa. Seguiremos poniendo sus tweets aquí en esta pantalla. Ok. Vamos a hablar muy bien, gracias Christopher. A la gente le molestó mucho eso, o sea que olvídense que eso le va a Si yo, molestar el mucho a la PRM gente. cambiaría la estrategia. Yo espero, Y exacto, el el PRM tema. cambie eso. Vamos a hablar de la equidad, o sea, en cuanto a los fondos. ¿Cómo deben manejarse esos fondos? La gente no sabe cuánto No, que le y- toca y- al PRD, cuánto que le Sí, toca al PLD, exacto. cuándo un partido debería desaparecer y no seguir ahí. Creo que hay una de las propuestas que dice que si cuando el partido empieza no puede afiliarse a otro partido. Aquí se crean muchos partidos para luego pegarse de la teta de otro partido. Hay varias cositas que no podemos dejar de tocar. Ahora mismo, como se distribuyen los fondos públicos, Sí. es 80% para los partidos que saquen más de un 5% de la votación y lo reciben en partes iguales, lo que ya, bueno, es equitativo para ellos, pero no para el resto de los partidos. Y el que sacó un 4%, por ejemplo. Bueno, entonces va dentro del 20% que se distribuye también. O sea, 80 el que saca 5 y por lo- 20 al se que saca... distribuyen por 2 métodos para los que sacan menos de 5%. ¿Dónde está el tema? Lograr la equidad, que significa la igualdad, es muy difícil en materia electoral, pero hay que tratar de acercarse a ella. En consecuencia, por ejemplo, en participación hemos discutido que ese 80% debe reducirse a un tal vez 67%. Pero eso a nivel público y a nivel privado. Ah, no. Con respecto a los fondos privados, Exacto. tiene que haber un tope Claro. de gasto en la campaña. Claro. Tope de gastos. Hay un problema en el proyecto, y es que el proyecto dice que el tope de gasto va a depender de la cantidad de votos que usted sacó en las últimas elecciones. Eso rompe la equidad. Claro. Porque hay que El establecer tope que tiene que tú ser el tienes mismo derecho a para todos. recaudar más Un dinero tope que de otro. gasto y la equidad también incluye que haya la misma proporción de publicidad en los medios de Lo que pasa comunicación. es que Hay que regular la ese es el publicidad. ese es el modelo que ha prevalecido, inclusive en la distribución del financiamiento público, donde lo hay, se determina en función de los votos obtenidos en las últimas elecciones por los partidos.
En el caso del tope a los gastos, también en todos los sistemas donde funciona, se hace sobre la base de la cantidad de votos que hayan obtenido en las elecciones anteriores. O sea, que el que ganó las elecciones anteriores, aunque lo haya hecho fatal durante esos 4 años, va a tener muchísimo más poder de influencia sobre el electorado. Y nosotros creemos que eso rompe con el principio de equidad que establece la Constitución. Pero hay temas muy sensibles. Por ejemplo, los que me vas a mencionar cuando volvamos de la pausa. Hacemos una pequeña pausa, seguimos con sus comentarios y esta mesa interesante sobre ley de partidos y reforma de ley electoral. Ya volvemos. Esta noche María Cela. Muchos comentarios, ya nos quedan pocos minutos. Christopher, ¿algún comentario más que valga la pena comentar? Claro que sí, hay un comentario súper interesante que ha surgido hace apenas 4 minutos con Juanma Carbonell. Dice, sanear las donaciones de gente de procedencia oscura y buscar asesores serios. Y utiliza el hashtag, por supuesto, ley de partidos CNM. También el licenciado Lías Pichardo dice, Pancho, ¿se puede decir el origen de los fondos de participación ciudadana? Bueno, por ahí van. Jesús Esteves comenta, estamos en plena democracia, a nadie se les puede obligar a votar. Todavía siguen hablando de la obligación de los votos. Y pues la gente sigue comentando, sigue haciéndolo, lo estaremos leyendo durante el programa. Utiliza el hashtag ley de partidos. Christopher, este también es interesante. ¿Cómo podemos tener fe si la comisión bicameral tiene gente como Amable que representa el pasado? Así mismo, eso lo hizo muchos legisladores representan el pasado. Muchos representan el pasado, pero a ti te hicieron una pregunta. Hay que responder, sí, hay que responder. Democracia. Si se entra en la página de participación ciudadana, van a encontrar los estados financieros auditados, de dónde proviene cada centavo de participación ciudadana, de las organizaciones internacionales, los gobiernos amigos que nos patrocinan algunos programas que tenemos. Y obviamente hay que aclarar que los voluntarios, porque tenemos un equipo técnico que tiene salario, pero los voluntarios, que es en mi caso, no percibimos un solo centavo de compensación. Bien, lo difícil es decir de dónde vienen los fondos que pagaron a Joao Santana. Eso. Parece imposible. Bueno, pero si hubiésemos tenido las reglas del juego claras, ninguna empresa extranjera puede invertir en las elecciones de un país. Por eso es importante que se apruebe. No, pero la ley electoral 275 lo prohíbe. Entonces mi pregunta es, si se aprueban estas leyes tan bonitas, que estas propuestas que ustedes tienen y se llega a un consenso, ¿quién va a garantizar que se cumplan? La ciudadanía, la movilización ciudadana, el empoderamiento ciudadano es la principal fuerza. Y una fiscalía especializada en materia de totalmente es una de las propuestas que se hace. ¿Cuál es? Háblame de una de las propuestas es precisamente, hay dos muy interesantes. Una, cómo controlar los fondos en manos de los partidos políticos. Tiene que haber una unidad que está prevista en el proyecto de fiscalización del dinero que reciben los partidos políticos, una unidad permanente en la Junta Central Electoral. Y obviamente, cómo perseguir las infracciones electorales. Tiene que haber un fiscal especializado en materia electoral, permanente, que sea independiente. Y esa es la primera lucha, ¿no? Porque ahora veremos cómo se va a renovar los miembros del Tribunal Superior Electoral. Y ahora tenemos el pánico de que no vuelva a pasar lo que nos pasó hace ya tiempo. Que tiene que pasar con la presión social también de la gente. Claro. Pero miren, un tema clave es cómo controlar al Estado en materia electoral. Y por eso nosotros decimos, la publicidad estatal en campaña electoral debe estar limitada al promedio, decimos en participación ciudadana, de los 3 últimos años durante el mismo periodo, años que no son electorales, y si usted gasta 500 millones de pesos en publicidad estatal en 3 años antes de las elecciones, porque usted tiene que disparar a 9.000 millones en la campaña electoral en los mismos 3 meses. Entonces, vamos a limitarlo. Otro de los aspectos que hay que limitar al Estado, la asistencia social. Si usted es un órgano que no tiene como competencia legal asistencia social, no puede estar distribuyendo. Y teniéndola debe ser regularizada. Y las inauguraciones. Las inauguraciones deben ser suprimidas durante la campaña electoral. ¿Cuánto tiempo sobre la pregunta, perdón Marisela, que es muy importante, tú decías, ¿cómo se va a garantizar que se cumplan las leyes? A lo interno de los partidos y luego en las elecciones. Sí, a lo interno, la ley de partidos es un estatuto general que establece una serie de regulaciones para los partidos políticos en sentido general. Pero que no pase lo que pasa en las elecciones tradicionales en los partidos, en las elecciones de los partidos. Los partidos van a seguir teniendo un estatuto
propio. Pero un estatuto general es la ley de partido que debe garantizar democracia interna y transparencia, que es lo que manda el artículo 216. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la misión del Poder Legislativo en este momento? Lógicamente, esta no es una decisión de los legisladores, hay que ser sincero, hay que estar claro. Es una decisión de las cúpulas de los partidos políticos. Los legisladores simplemente van a levantar la mano por la decisión que tomen las cúpulas de los partidos políticos. Ahora, ¿cómo garantizar? ¿Cómo garantizar que esto se cumpla? Bueno, el problema de la ley orgánica electoral 275-97 no es el problema no es falta de contenido, es disgregación. Entonces, se necesita que tanto la ley de partido como la ley electoral establezcan claramente las reglas del juego, para que entonces la Junta Central Electoral y las juntas electorales 158 que funcionan en todo el país, en cada municipio, cumplan con el mandato del artículo 211 que dice que la Junta Central Electoral y las juntas electorales están en la obligación de hacer cumplir los 4 principios que ya habíamos señalado: transparencia, objetividad del proceso, libertad y equidad. Que la ley sea clara, que lo establezca claramente para que los órganos electorales se vean obligados a cumplirla. Eso es lo fundamental de ese proceso de reforma. Y que, por supuesto, la gente siga... Fidel, ¿se logrará el consenso en la comisión bicameral? Más con el partido mayoritario, la hegemonía que hay con el PLD en ese sentido. Solo si la sociedad rodea este proceso de construcción de consenso. Exacto. De lo contrario, tendremos nuevamente el reparto de cúpulas, que es lo más nefasto que ha ocurrido aquí. A veces se reúnen con corbatas del mismo color y se reparten un pedazo del país para ti, otro para mí, y eso puede ocurrir nueva vez con este tema. Yo creo que solo la sociedad movilizada puede garantizar que en esta coyuntura tan luminosa y tan esperanzadora podamos tener unos instrumentos legales que fortalezca el sistema democrático, los partidos, y que de algún modo también llenen las expectativas. Y si se produce un tranque, ¿Tuviste los miembros de la habría que sacar, en mi opinión, del Congreso, donde están los miembros de los partidos con el cuchillo en la boca, y llevarlo a la Junta Central Electoral, que es la autora de esos proyectos, para que convoque a los partidos y a la sociedad a tratar de destrancar esos puntos que no se pudieron resolver. Es que no puede depender nada más de los partidos políticos. Yo sigo entendiendo que no puede depender de ellos, porque ya llevamos 7 años desde que fue propuesta en el 2011. Sobre todo no debe depender de las cúpulas. Y el Congreso no ha hecho nada y no ha decidido nada y no se ha puesto de acuerdo. No es los partidos políticos, las cúpulas tradicionales que son las que tienen este sistema. Bueno, la pobre sociedad civil la tiene difícil, porque ahora está vigilando el asunto de Odebrecht, vigilando ahora va a tener el asunto de la ley de partido y ley electoral. Y Consejo Nacional de la Magistratura. Y Consejo Nacional de la Magistratura. Porque al final el objetivo de la Marcha Verde, el objetivo de todas estas movilizaciones es cambiar la estructura del sistema, y para eso tiene que convocarse un Consejo Nacional de la Magistratura que elija nuevos jueces. Tiene que haber nuevas reglas de juego para la ley de partido. Ese es el objetivo. Nos fuimos y hay que renovar la cúpula entera de todos los partidos. De todos los partidos. La palabra clave es cambiar algo para que no cambie nada. Para que no cambie nada. Señores, este es un momento decisivo para la democracia dominicana. Este es el momento. 3 pilares que acaba de mencionar Faride, que nosotros tenemos que estar atentos. Los organismos civiles, también la sociedad civil organizada, pero el pueblo en su casa, atento a estos debates, porque aquí nosotros sabemos dónde nos puede meter el gato por liebre. Vamos a seguir todos estos procesos para que lleguen donde tienen que llegar. Si no es ahora, señores, si no es ahora, no será nunca, por lo menos no mi generación. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias, Pancho. Gracias y a ustedes por su colaboración a través del hashtag. Gracias, Christopher.